qué rico. A los que nos gusta el frío, felices. Ayer te hacía el aire, qué rico. Qué rico, no, riquísimo el tiempo. Bueno, le damos gracias al Señor que ya, pues, como decimos, ya nos llegó el frío. Después ya cuando pasa tanto frío ya decimos, ay, ya tener un poquito de calorcito. Pero no, yo por mí que siempre sea frío, a mí me gusta. Pero en esta hora, pues, como quiera, le damos gracias, Señor, por el otoño que estamos experimentando. Lo vemos en las puestas del sol. Las puestas del sol de otoño son preciosas, no sé si se han dado cuenta. Por el cambio de clima, son más contrastantes los colores. Y pues nos gozamos. Qué bueno que hay gente que no mira eso. Hay gente que no mira el sol, no está mirando nada para arriba, tiene su mirada como los pollos para abajo, viendo a ver dónde hay maíz, ¿verdad? Pero el águila no es así. El águila no mira para abajo, el águila mira hacia arriba, hacia las alturas. ¿Por qué? Porque es de las alturas y nosotros somos de las alturas. Por esa razón nos emocionamos cuando vemos una puesta de sol, cuando vemos la luna que a veces tiene como una aureola alrededor así preciosa, que decimos qué tremendo, qué clase de inteligencia el Señor que hizo el satélite, que es la luna, es una miniaturita. El sol es enorme, mucho más que la Tierra, pero muchísimo más. Mas sin embargo, cuando viene un eclipse, los dos toman el mismo tamaño. Y te dicen, pero ¿cómo puede ser eso? No sobra ni un pedacito, se tapa completamente, se pone en lugares altos, solamente por eso, para decir, Dios, qué grande tú eres. ¿Cómo tú puedes hacer eso? ¿Qué margen, qué sabiduría para un eclipse? Mucha gente ve el eclipse, no le ve importancia. Yo le veo esa importancia, porque veo que Dios es tan simétrico, vaya, que no tiene palabras, como dicen, no tenemos palabras. Pero bueno, en nosotros nos ha tocado esa parte de poder entender muchas cosas que los antiguos no pudieron entender. Ellos entendieron muchas cosas espirituales, yo no digo que no, pero nosotros estamos entendiendo y comiéndonos el cake completo. Entonces, si nos estamos comiendo el cake completo, el pudín o el pastel, pues vamos a estar bien parados y entendiendo que, espérate, Señor, ¿qué es lo que tú quieres realmente hacer con nosotros? ¿Por qué? Porque Dios planeó este reino desde el principio. Dios lo planeó, Dios lo preparó todo y entonces trajo, y sabemos todo porque hemos leído Génesis muchas veces, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, cómo Dios hizo un hombre tan perfecto que podía comunicar con él al aire del día, hablar con él al aire del día, que pudo tener el permiso de Dios para enseñorearse de todos los animales de la tierra. Todos los animales de la tierra podía enseñorearse este hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre no estimó eso. No vamos a echarle la culpa a Adán. Yo no me voy a echarle toda la culpa a Adán, porque Adán pues era un hombre muy sabio. Dios le puso una sabiduría increíble. Pero aunque lo puso, como dice aquí, con una capacidad tan grande de elegir y obedecer, porque para que Dios haga una cosa perfecta en nosotros, nos tiene que dar libertad a elegir y obedecer. Dice que Jesús fue probado y fue perfeccionado por la obediencia. Jesús, perfeccionado por la obediencia, pero si él era perfecto, sí, pero en su calidad de hombre había la opción de no obedecer. Había la opción de hacer lo contrario o buscar otra forma, otro medio. Él podía hacerlo, porque el hombre se le dio Dios la forma, o sea, el permiso de elegir para que fuera perfecto. Porque si no, entonces iba a ser un autómata. Dios, hacerlo de tal forma, no. Lo hizo de tal forma que tenía todo a su cargo. Pero aunque le dio capacidad, no, vamos a poner así, la capacidad, y yo estuve buscando qué cosa quiere decir capacidad, porque ahí nosotros lo encontramos, ¿verdad? Porque Él lo hizo a su imagen y semejante para que tuviera toda esa capacidad de elegir y también de obedecer. Yo busqué en diccionario y capacidad, que es la que nos da el Espíritu, quiere decir preparación adecuada
para desempeñar un oficio o hacer una cosa. O sea, preparación adecuada. Estamos siendo todos nosotros preparados adecuadamente por la mano de Dios para poder cumplir todos los requisitos de Dios. Sí lo podemos hacer. ¿Pero por qué no lo hacemos? Bueno, porque yo elijo y yo decido. Por eso siempre cuando le hablamos del Evangelio a alguien le decimos, decide en tu corazón recibir al Señor, porque Dios no usurpa para nada, Dios nunca usurpa tu decisión. Dios espera. Por eso dice, decidir por el camino estrecho o por el camino ancho. Decidir. Siempre Dios pone eso porque Él sabe y respeta lo que se nos dio, porque eso se nos dio, esa bendición de poder elegir y poder decir no o poder decir sí. Por esta razón, esto echó a perder el modelo que Dios tenía para este reino, porque es un reino que no tiene fin. Y Dios cuando hizo al hombre, lo hizo con tal capacidad que pudiera ser y pudiera reinar en la tierra, y le dio todo y todo lo puso debajo de sus pies. Le dijo de todo, tú vas a ser dueño, tú te vas a enseñorear, los animales todos se van a sujetar a ti, todo tú vas a poder hacerlo. O sea que te doy esa capacidad y te doy una ayuda idónea para que puedas desarrollar también en el área que tú necesitas. Crecer y multiplicar, llenar la tierra y sojugarla, les dijo así claramente. Pero el hombre, pues, aunque tenía capacidad, no tuvo el elegir lo perfecto. Muchos podemos tener muchas capacidades y a veces decimos, bueno, esta persona tiene capacidad para cantar o tiene capacidad para tocar un instrumento de música o tiene capacidad para esto, y nosotros tuvimos experiencia cuando estábamos en el Instituto Bíblico. Llegó un joven que tenía una capacidad para tocar el piano, pero tan precioso, tocaba el piano. Y qué bueno que se convirtió, ahora va a ser el pianista de la iglesia. Estábamos todos contentos porque iba a haber un tremendo pianista en la iglesia, pero este hermano, aunque tenía capacidad, no eligió eso. Y nosotros, ay Señor, ¿por qué no eligió eso? Entonces una hermanita o una muchacha joven dijo, hermano, oren por mí, que Dios me dé la capacidad para saber tocar el piano. Y nosotros, bueno, ok, en nombre de Jesús, pero la verdad que no teníamos fe. En la ignorancia de nosotros dijimos, bueno, sí, porque ella en su corazón dijo, yo puedo, pero no sé, pero Dios me puede dar eso. Y entonces allí fuimos todos, allí oramos por ella, muchos de nosotros sin fe, otros, bueno, porque ella lo pidió, y quizás 2 o 3 tenían fe. Yo creo que sí, por lo menos ella tenía fe. Hermano, esa hermana al mes estaba tocando el piano. Nos sorprendió a todos, porque nos quedamos nosotros pues seguros de que este es el que Dios había mandado para que tocara el piano. Y Dios dijo, no, porque su corazón no está ahí. Tiene la capacidad, pero no sabe elegir. Y el asunto de nosotros, tenemos la capacidad, pero a veces no sabemos elegir. Podemos decir, Señor, ayúdame en esa área. Y Dios te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, porque si hay algo que el Señor quiere en este día, es que haya gente idónea, gente que tenga su corazón en el mismo proyecto de Él, que nos unamos en ese proyecto. No lo hizo Adán. Bueno, sabemos que, todos sabemos la historia, que el diablo engañó a la mujer, y pues ella cayó, y todo eso. Pero en este diseño que Dios había hecho en Adán, que lo hizo tan perfecto, podía caer. A nosotros el Señor nos dijo, es necesario que entres al reino, pero hay muchos que no van a entrar. Conociendo el reino, muchos no van a entrar. Es necesario ser como niño. Y el Señor lo dijo allí. Tienen que hacerse como niños para entrar en el reino. Muchos quieren entrar en el reino, pero quieren entrar con todo lo que traen detrás. Y no funciona. No funciona. Pero esto es hermoso porque cuando Dios le dijo a Adán, se lo dijo a Adán, Adán se ocupó de decírselo a Eva, pero se lo dijo a Adán. No comeréis de este fruto, porque el día que comas este fruto van a morir. Sí, voy a morir. No, ni lo toco. No voy a saber nada de eso.
Pero el enemigo siempre trae una palabra contraria de Dios. ¿Qué es lo primero que le dice? Dios dijo que van a morir, pero no van a morir. Van a saber como Dios, van a conocer el bien y el mal. Van a tener la mentalidad, van a conocer como Dios. Fíjense que Él funciona, el enemigo siempre funciona usando palabras de Dios. Van a ser como Dios. Como Jesús dijo, dioses sois, dioses sois. Y van a saber el bien y el mal. Pero, pues eso, bueno, parece que el proyecto estaba bueno así, saber como Dios. Porque Adán no sabía como Dios, pero sí sabía comunicar con Dios. No podía saber todos los misterios y todos los secretos de Dios, como nosotros tampoco lo sabemos. Porque hay misterios tan profundos como el misterio de la piedad, por ejemplo, el misterio de su voluntad es un misterio, el misterio de la fe, otro misterio. Y estamos ahora aprendiendo los misterios de Dios. Dios los está abriendo a través de su Espíritu Santo, que es el que está enseñándonos a nosotros todo lo que Jesús quiere que nosotros sepamos. El Espíritu Santo dice, Él los hará saber. Todo Él tomará de mí y os lo hará saber. Pero tiene que ver en nosotros un interés. Cuando en una escuela hay niños que no les interesa la escuela, lo que les interesa es tirar taquitos, jugar, ir al recreo, fastidiar a otros niños, hacer bullying. Eso nunca van a aprender. Eso nunca van a aprender. Pero hay otros que sí quieren aprender y eso van a estar en el cuadro de honor. Van a recibir pues notificaciones y hay un proyecto en ellos tremendo. Pueden recibir becas, pues, tantas cosas cuando son estudiosos. Pues en el reino pasa algo muy parecido, verdaderamente, de que nosotros pues entendemos todo esto que pasó. Cuando esto pasó, la capacidad de Adán se complicó. Dios no le quitó la capacidad, él siguió teniendo un corazón de búsqueda de Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y cuando Dios te hace a su imagen, pues te hace no solamente que tengas 2 ojos, una nariz y una boca, solamente, porque Jesús tenía 2 ojos, una nariz y una boca, y tenía 2 oídos, tenía todos los ingredientes que tenemos nosotros. Jesús lo tenía. No, es aún a su semejanza, a su entendimiento, a su andar, a su dedicación. Y esto es lo que se está trabajando ahora el Espíritu Santo con nosotros. Pero Él echó a perder eso. Y todas estas cosas, ¿ustedes creen que Dios se olvidó de su plan? Que Dios dijo, ya, Adán la regó. ¿Y ahora qué hago? Dios no, Dios es proveedor. Él dice que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, destinó un cordero. Él dijo, déjame preparar esto para cuando esto ocurra. Él sabía lo que va a ocurrir. Dios sabe todo lo que va a pasar dentro de 100 años. Dios sabe todo. Dios conocía todas las cosas. ¿Acaso no se lo dijo a los profetas? Y esto va a pasar dentro de muchos años, que el Cordero va a venir, que va a nacer de una virgen, y todo eso estaba profetizado. ¿Quién les dio esa palabra a los profetas? El Espíritu de Dios, el Señor. O sea que Dios sabe todo, todo en la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios, Él preparó, como dice, que Él destinó un cordero, y eso está en la palabra. Y lo dice también aquí el apóstol Pedro. Todo esto está revelado también, y el apóstol Pedro sabía todo esto. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, eso está en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20 o 21. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, en adelante. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, de cómo hemos venido, todos nosotros hemos venido de un hogar, de una familia, con conocimiento, pues, a veces muy ignorante en cuanto a conocimiento de Dios, hablando de Dios, a veces con un desconocimiento total de Dios. Y Él dice que esto es una vida vana, una vida que le falta lo más importante, ¿no?
Fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas que se acaban, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado, ya Dios tenía destinado, esto va a pasar, esto voy a tenerlo en provisión. Dios prepara las obras de antemano. Lo que nos pasa, muchos decimos, ay, mira qué casualidad. En Dios no existe la casualidad, existe la causalidad. Él causa, Él permite, Él a veces deja que pase algo y nos enseña a través de esa prueba. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y a través de Él creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha glorificado, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hablando de que Dios hizo ese proyecto, o sea que Dios no perdió de vista el levantar un reino de justicia, de gozo, su amor, como dice el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y es lo que más la gente busca. La gente busca justicia. Hay guerras por la justicia, aunque la buscan extorsionada, o sea, jorobada, ¿no? Pero hay guerra, hay deseo de tener gozo. La gente necesita gozo, porque cuando tú no tienes gozo, no tienes ánimo para nada, no tienes fuerza, no tienes ánimo para dar un paso, no te importa. Mucha gente se suicida por eso, porque no encuentra consuelo, no encuentra fuerza, no encuentra fortaleza, y mejor dice, me voy de este mundo, porque aquí no lo encuentro. Y paz. Por esa razón, eso es lo que vino el Señor a establecer con su reino. Bien, pero entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando pasa esto, lo único que podía restaurar esta condición del hombre, aunque lo sacó, dice, y lo sacó del Edén y lo llevó a esa tierra donde fue formado, porque él fue hecho en otra tierra, o sea, acá, afuera. Entonces Dios lo trasladó al Edén. Allí era una maravilla, el jardín del Edén. Era un lugar de relación con Dios, era lo mejor. Pero lo sacó de allí. Pero le dijo, el camino ahora va a ser un camino de sangre. Cuando tú quieras comunicarte conmigo a través de la sangre, tengo que ver sangre. Porque todo eso iba a hablar de la sangre del cordero, de su hijo. Cuando ellos presentaban una ofrenda a Dios, porque iban a comunicar con Dios, tenía que ser a través de la sangre. Adán no tenía que hacer eso. Adán solamente hablaba, dice, hablaba con Dios al aire del día. Adán no tenía que hacer eso. Pero al venir esa caída, entonces la comunicación era a través de la sangre. Entonces tenía que matar a la víctima, hacer un altar y ahí invocar a Dios, y Dios enviaba el fuego. Por eso, como vemos en Elías, que Dios dijo, enséñales a ellos quién es el verdadero Dios. Y entonces Elías preparó el altar y puso las 12 piedras, puso todos los principios de Dios. Y dijo, bueno, ahora Dios, el que dice que es Dios, es el que va a mandar el fuego. Nadie va a poner fuego. Dios es el Dios del fuego. Es el Dios del fuego. Y Dios envió fuego. Y todo, hasta el agua la tomó. No dejó nada. Él hablaba, como vemos nosotros en el tabernáculo que estaba en el desierto. El tabernáculo en la noche, por 40 años, hubo luz sobre el tabernáculo. Estaba el fuego de Dios toda la noche hasta la mañana. Por la mañana había nubes que cubrían a todo el pueblo para que el pueblo no se quemara con el sol del desierto. Pero en la noche el fuego estaba en el tabernáculo por 40 años. Dios hizo eso porque Él es Dios de fuego. Del fuego, del agua y de todo. Dios de todo. Dios es eterno. Tiene, su eternidad es de un lado hasta el otro. Pero Él dijo, va a ser a través de la sangre. Y por esa razón, para ellos cada vez que oraban, o sea, cada vez que no que oraban solamente, sino que iban a invocar a Dios, iban a presentarle a Dios, se presentaban delante de Dios,
Recuerden que no había la ley todavía, no estaba escrita la ley, solamente lo que fue establecido en Edén, que Dios le habló a Adán, y Adán todo eso lo guardó en su corazón y trató de vivir afuera con el sudor de su frente, luchando con los malos tiempos, luchando con las espinas, con las zarzas, luchando, y así todo tenía que hacer un altar. La vida se le hizo más difícil. No se habla cuando Adán hizo el altar, pero sí habla cuando Abel hizo su ofrenda. De ahí salta la vida de Abel y de Caín. Ellos aprendieron con su padre a presentar ovejas, a presentar sangre para tener ese contacto con Dios. Pero ahí vemos que hay dos tipos de hijos en el reino: tipo Caín y tipo Abel. Y Abel buscó lo más grueso, lo más bonito, la oveja más linda que tenía, y se la dio a Dios con un corazón que tenía Abel. Qué corazón tenía tan tremendo. Pero su hermano dijo: no, yo voy a tomar el fruto de la tierra. Dios no quiere nada con lo de la tierra. Pero bueno, ahí trajo muy buena fruta, muy buena ensalada. Pues sí, la ensalada es muy buena, pero a mí dame carne. Bueno, ensalada también, pero carne, ¿no? Digo, así diría el Señor. El Señor lo que estaba buscando era a través de la sangre, la conexión iba a ser a través de la sangre. Cada vez que Dios veía un altar y veía sangre derramada, veía la sangre de su Hijo. Y iba a ser a través de su Hijo. Por eso siempre se usó esto hasta que vino Jesús, fue sacrificado y dijo: ya no hace falta más sacrificio. Ya no hace falta más sacrificio. Y ya no vemos nosotros los apóstoles haciendo sacrificio. No, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya se había derramado la sangre del justo. Ya lo que se había destinado desde antes de la fundación del mundo se vino a cumplir ahí cuando Jesús fue llevado al monte Calvario y ahí fue crucificado. Y ahí el Señor vio la sangre, la vio por miles de años en corderos, en todos aquellos animales que presentaban, pero esta era la sangre de su Hijo. Y con esa sangre nos limpió a todos. Y nos está diciendo: entren, vamos, entren, que ha habido un sacrificio muy grande. Ahora nosotros no tenemos que hacer eso. Ahora nosotros somos el sacrificio. Dice: presentémonos a Dios como un sacrificio vivo, fragante. No un sacrificio todo chueco, decir: ay, tengo que cantarle a Dios. No. Tengo que hacer esto a Dios. No. Dios no acepta eso. Es más, cuando se recogió el dinero para hacer el tabernáculo, dijo Moisés: así dice Dios, todo el que tenga un corazón dispuesto, done para hacer ese tabernáculo. Y fue tanto lo que se dio que tuvo Moisés que si ya para en leña, ya es mucho, ya es bastante, porque en todos había deseo en su corazón de poder dar, de poder darle a Dios. Y por esa razón se pudo hacer el tabernáculo, se pudo hacer todas las cosas que Dios hizo. Siempre ha sido voluntario. Jesús se lo entregó voluntariamente. Todo lo que es de Dios es voluntario. Nunca hagas nada regañadiento porque lo tengo que hacer, porque Dios, imagínate, si no se enoja conmigo, ¿qué me va a pasar? No, así no. Así Dios no quiere eso. Sí, yo le puedo decir a Dios, pero yo no tengo capacidad. Como hizo Moisés, yo soy tartamudo. Yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer y vamos a presentar en esta facha al faraón? ¿De qué manera? Y le dijo: yo soy, no le puse yo boca al hombre. ¿No puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Sí, pero aún así, Señor, mira, estoy limitado. Son 40 años en el desierto, ya está, perdí hasta la forma de hablar, perdí la forma de comunicar. Todo lo que he hecho es cuidar ovejas, cuidar ovejas, cuidar ovejas. Eso es lo que quería, que cuidaras ovejas, porque ahora vas a cuidar 2 millones de ovejas en el desierto. Así es. Como dicen aquí los tejanos, lo traineó, lo entrenó. Pero aquí dice lo traineó. Digo, esa fue una de las palabras primeras que aprendí aquí. Pero queriendo decir que lo fue entrenando con ovejas de verdad. Porque así todos estos patriarcas fueron pastores de ovejas, incluyendo a Abraham. Todos fueron pastores de ovejas. ¿Pero por qué? Por el trabajo que Dios los iba a poner a desarrollar. Y a veces digo: bueno, ¿por qué Dios me pone a hacer esto? Porque Él te está preparando.
Míralo siempre así, en el proyecto Dios prepara, Dios te prepara. Dios te permitió en cierto hogar, en cierto lugar, con ciertas gentes, en los cuales quizás tú desaprovechaste el momento para aprender de ellos, pero nunca Dios se va a cruzar de brazos y va a decir, no pude hacer nada con este, a ver dónde lo meto. Dios no. Mientras nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto, el Señor está dispuesto siempre, siempre está dispuesto para hacerlo. Por eso, cuando vemos esto, ¿qué pasó? Primera de Pedro, ¿qué necesitas? Oh, espérate, estoy por acá atrás ya. Está bien. Está bien. 1:18 en adelante, capítulo 1:18 en adelante. Mira, observen esto. Cuando el hombre peca y cae, pues caen, ellos se ven desnudos. Entonces ellos buscaron una mata de higuera que tiene unas hojas bien grandes y se hicieron delantales. Y se cubrieron con delantales y estaban escondidos de Dios porque inmediatamente tomaron un temor a Dios, pero no temor del bueno, sino miedo, que es otra cosa. Temor es respeto, pero el temor que ellos tuvieron a Dios era miedo. Cuando Dios lo llama, Adán, claro, respondía a los dos porque dice, a los dos les puso por nombre Adán. Pero ya después, cuando viene ese rompimiento, dice, ella será llamada Eva, madre de todos los vivientes. Y eso se lo puso a Adán. Y será llamada Eva, madre de todos los vivientes. Sabemos eso. Ellos se vistieron a su manera, se cubrieron a su manera. Como vemos, muchos pueblos de Dios andan así, vistiéndose a su manera, espiritualmente hablando. Se cubre de su propia cosecha. Pero no. ¿Qué pasó? Cuando el Señor los llama, ellos se escondieron. Y entonces, pues, ¿dónde está Adán? Ay, el Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó lo que es miedo? ¿Quién te enseñó eso? Dios sabía, Dios sabe todo, pero Dios quiere que nosotros sepamos, porque a veces pensamos que podemos reírnos de Él. Y no es que nos queramos reír de Él, sino que pensamos, Dios es tan bueno que pasa por alto esto que hago yo. Ay, Dios es tan bueno que me perdona. Dios es tan bueno, sí, hermano, te pasas de bueno, pero tampoco así, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y quién les enseñó eso? Bueno, es que ahí pues Adán fue descubierto, ¿no? Bueno, es que la mujer que me diste pues me engañó, me dijo, y yo comí. Pero lo que dice que Jesús hizo exactamente lo que hizo Eva. Jesús cargó con el pecado para poder limpiarnos, dice, muy parecido a lo que hizo Adán. Porque ¿cómo iba a ser redimida Eva? ¿Cómo iban a ser redimidos ellos? ¿Cómo iban a multiplicarse en la tierra? ¿Cómo iba a ser? Ya Adán sabía que Dios había creado de su costilla, sacó una mujer con todo el conocimiento igual, no la hizo, la tomó del lado, no la tomó de los pies, como dice, no la tomó de la cabeza, la tomó de su lado. Y Adán en ningún momento dijo, no me gusta, está muy fea, ¿verdad que no? Adán no dijo eso, no me gusta, no es mi tipo. No había más tipo. Escogió y dijo, este varona será llamada varona porque del varón fue tomada. Todo lo que sale de ti tú amas. Tu hijo, tú no sabes cómo va a ser cuando nace, a lo mejor va a ser feo como un coco, como nacen todos los niños, que es hinchado, feo, así, ¿no? No es lo que sale de ti, tú amas. Lo amas mucho, no importa cómo esté, ¿verdad? Pues él la amaba. ¿Y qué pasó? Dios dijo, esa vestidura que tienen, no más no. No van a poder comenzar este reino que yo establecí. Tiene que ser a través de la sangre. Y por primera vez Dios tiene que matar un animal. No dices qué cordero, si fue, no, un animal. Yo pienso que es un cordero. Y los vistió con pieles ensangrentadas. ¿Ustedes creen que le iba a poner a colgar las pieles en lo que se seca? Se le pudren las hojas de higuera que tenían puestas arriba. No, tuvo que derramar sangre para entonces esas pieles vestirlos, para que tuvieran una cobertura, pero con sangre por dentro. O sea que es como, esa es la vestidura que Dios
realmente querían, Dios no pensaba hacer eso. Ellos estaban desnudos, ellos no tenían ningún tipo de maldad en ningún aspecto, eran criaturas de Dios, eran hijos de Dios, fueron hechos a su imagen y semejanza. Pero Dios es el primero que tuvo que derramar esa sangre. Y eso fue lo que hizo con su hijo. Padre, si hay otra forma, otra opción, otra manera, yo me sujeto a tu voluntad, pero si hay otra manera, dime. 3 veces se lo pidió. Y el padre le dijo, tienes que morir. No es a través de ti, es a través de tu sangre. No hay otra forma, no hay otra manera. Tomó la copa. Dice que después que él oró y todo, ya vinieron los guardias a buscarlo. Ya estaba el plan hecho. Bueno, esto es un tipo que nosotros podemos encontrar en esto. Lo sacó del huerto y le dijo, bueno, ahora van a tener condiciones. Nosotros tenemos condiciones para entrar al reino. Dice, hay muchos que no entrarán. Hay muchos que no van a entrar en el reino. Estuve leyendo ayer y yo, mucha gente no va a entrar al reino. Voy a buscar el versículo. Dice aquí que el reino está en medio de nosotros, está en medio de vosotros. Tenemos la opción de entrar, pero hay condiciones. Dios es un Dios condicional. Dios es un Dios que pone condiciones. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si no perdonas, no te perdono. Fíjese, perdonáis vuestras deudas así, de la forma que Dios nos perdona a nosotros. Pero si tú tú perdonas las deudas o perdonas a tu hermano, yo tampoco le voy a perdonar. Esas son condiciones de Dios. Yo me puse a ver las condiciones y casi me caigo para atrás. No se lo voy a leer todas, no lo quiero asustar, porque Dios es bueno y no quiere enseñarnos con temores ni nada. Pero me enseñó una pauta para poder realmente entrar en esta condición que a veces nosotros actuamos mucho como actúa todo el mundo. Pero dice que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Así es. ¿Verdad que encontramos ese versículo? Él nos rescató de nuestra vana. Vana es algo que está vacío. Una cosa vana está vacío. Cuando a veces hemos abierto una avellana y está todo mala, ay, es vana, y la botamos, no sirve, no se puede comer. O una nuez, a veces se ven así secas ya, la botamos, está vana, no sirve. Bueno, dice que Él nos ha rescatado de esa vana manera de vivir y nos ha trasladado al reino del amado Hijo para que tengamos una calidad de vida diferente y podamos glorificarlo a Él, a nuestro Creador, al que nos creó a nosotros con un propósito. No nos creó a nosotros para decir, ay, ya tengo el seguro de vida preparado, ay, ya yo sé que voy para el cielo. A ver, ¿qué vas a hacer en el cielo? Cuando ves al primer ángel te asusta, porque no tienes comunión con Dios. Sí, ves, y ahí, ¿qué pasa? Y ese sol, este es el lugar de preparación aquí en la tierra. Así es. Aquí, donde preparó a Adán, lo sacó del huerto del Edén para que en un día él fuera trasladado otra vez, porque ahí puso querubines con una espada dando vueltas para que nadie se acercara al árbol de la vida en una condición mala y pudiera vivir eternamente en pecado y haciendo todo lo que quería. Imagínense cuántos dictadores han muerto. ¿Tú te imaginas que Hitler, por ejemplo, hubiera durado 1000 años? Ni lo mande Dios. Hubiera sido horrible. O con cualquiera de esos, Nerón, Atila, bueno, todos esos, Calígula, y todos esos que fueron tan malos con el pueblo de Dios. ¿Te imaginas que hubieran durado 1000 años? Dios cortó el tiempo del hombre en la tierra, porque por causa de la maldad que se multiplicó mucho. Pero el plan de Dios nunca pasó, nunca faltó. Siempre el plan de Dios era levantar un reino de justicia, un reino de gozo, un reino de paz, y lo tenía que hacer a través de su Hijo, a través de su misma sangre, la sangre de su Hijo. Era la forma. Le rompió el molde a Adán, pero Dios no se cruzó de brazos y dijo, no, hoy el reino tiene, cuando manda a Jesús aquí a la tierra, el reino ahora está en medio de vosotros.
Le preguntan ahí los fariseos, Lucas 17, versículos 20 y 21. Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo es eso? Porque entre vosotros no puede haber riñas, no puede haber maldiciones. ¿Por qué tomó 12 hombres? 12 es un número de gobierno, pero si tomó 12 hombres, de todas las características, estos 12 hombres tenían caracteres diferentes. Estos 12 hombres. Vemos a Judas, vemos a Pedro, que Pedro puede ser un carácter pues muy fogoso, muy hablador. Pedro siempre, y no era que se quería es que así era su carácter, ¿no? Escogió a Juan, escogió a cada uno con ciertas características, en ciertas formas de ser. Dios, y el Padre se los escogió a Jesús. El Padre escogió a los apóstoles. Y no los escogió como decir, estos serán tus apóstoles, no. Estos serán tus discípulos que van a aprender contigo. Y cada uno tuvo que aprender a vivir con el otro allí y aguantar a Pedro y aguantar ahí, pues ahí vemos, Natanael era muy espiritual, Jacobo era muy espiritual, Juan era muy espiritual, tenían sus altas y sus bajas, pero el Señor tenía que tratar con ellos, como pasa en el cuerpo de Cristo. Aquí estamos siendo tratados. El reino de los cielos está entre nosotros. ¿Cómo se desarrolla? En medio de nosotros. No, decía el apóstol Pablo, oigo por ustedes, hablando de Corintios, que hay guerras y hay luchas y esto no debe ser así, hermanos. No debe ser así, el reino no es así. El apóstol Pablo, léanse las cartas si quieren saber, hermanos, cómo el apóstol Pablo tenía que estar corrigiendo la iglesia. Así no debe ser. El reino de Dios está entre vosotros, se tiene que ver. Y le dice así, el reino de Dios está entre vosotros, pero muchos están, pero no participan. Así es. Eran 12. Había uno que era ladrón, Judas. Dios sabía, Dios lo escogió ladrón. Dijo, déjame agarrar a este ladrón, voy a darle la oportunidad. Él sabía que no, que iba a seguir siendo ladrón, pero Dios es tan bueno que da la oportunidad a la persona hasta lo último. Le da oportunidad. ¿Para qué? Para que entre en el reino. Es una bendición. Cuando habla de un tipo de una situación que se va a ver y dice, muchos no entrarán en el reino, y será el lloro y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Moisés, a todos en el reino, y ellos ser excluidos. Dice, ahí será el lloro y crujir de dientes, no es el infierno. Ahí verán a todos ellos, pero van a ser excluidos porque no se dejaron unir aquí en medio de vosotros como debe ser, realmente. Porque el Señor es quien escoge. Yo sé el que escoge, hermano. Yo sé que hay iglesias que mucha gente ni se conoce, porque es muy grande. Muchos ni se conocen, pero los que nos conozcamos que somos, vamos a tener esa armonía como manda realmente el Señor, como lo dice aquí. Y esto es realmente aquí en este versículo, cuando nosotros entramos a este reino, ¿es para qué? Para hacer su voluntad. Esa es la llave, y ahorita lo voy a repetir, ¿ok? La condición cuando entramos al reino es poder hacer su voluntad. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando entró pues aquí? Dijo, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y después el Señor dice, sigan mis ejemplos, sigan mis ejemplos, sigan mis pisadas. Este es el ejemplo. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿No dice eso, hermano? Yo no estoy citando versículos porque no quiero cansarlos con tantos versículos, pero ahí están las Escrituras. Así como me envió el Padre, así los envío a ustedes.
Esto es comprometedor, pero el Señor nos capacita, hermano. Nos da, ya tenemos la capacidad, ahora yo decido. Yo digo, no, espérate, una cosa eres tú, Jesús, otra cosa soy yo. Eso está muy duro para mí, está muy difícil entender. Bueno, pues entonces el Evangelio no lo puedes cambiar. No podemos cambiar el Evangelio. Por esto, como dice ahí en Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Hay mucha gente que admira a Jesús. Políticos, guerrilleros. No. ¿Recuerdan los hippies? Que ellos imitaban, andaban con su... muy parecidos a Jesús, parecían muchos Jesuses. Bueno, por lo que aparece en las películas y todo, ¿no? Mucha gente se admira, qué bueno, un hombre de buen corazón. Muchos conocen, en Navidad todo el mundo sabe aquí de Jesús. Pero ¿quién verdaderamente entra a ser parte del reino? El que hace la voluntad. El que hace la voluntad. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros entramos, pero dice que el Señor nos traslada al reino de su amado Hijo. Hay un traslado. ¿A dónde? Al Edén. Así como Adán perdió el Edén, Adán lo perdió. Y tuvo que venir acá y sembrar y presentar sangre y para un sacrificio. Y ahí vemos la historia que eso ocurrió en todo. Vemos a Abraham que donde quiera que él se paraba, donde Dios le decía, bueno, muévete para acá, muévete para allá, ponía su tienda, ponía las tiendas, inmediatamente hacía un altar. Comunicación con Dios. Porque era la garantía de la bendición que Dios le iba a dar en la tierra de Canaán, que era una tierra llena de gente con otros dioses. 7 naciones vivían allí y eran 7 naciones que iban a ser completamente abolidas para declarar esa nación como el eje en el cual Dios iba a después bendecir la tierra entera. Por eso se le llama a Israel la copa de las naciones. Lo dice la Biblia, que es la copa de las naciones, el centro del mundo, el centro de las naciones. Dios lo estableció así desde un principio. Tú dices, bueno, pero eso es espiritual, no, también natural. Porque la sangre fue natural, pero ahora sé que es espiritual porque su sangre me limpia de todo pecado. Y ahora yo reconozco que la sangre de Cristo tiene poder. Y lo cantamos, tenemos cantos y todo, diciendo la sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados. Y yo he podido salir, hay gente que da testimonio, he sido drogadicto, he sido malo, he matado gente, y Dios a través de su sangre me ha redimido. Estamos conscientes de esa sangre, ¿verdad? Bueno, por esta razón, aquí el Señor pone esa condición. Es necesario que hagas la voluntad de mi Padre. Y ahí es donde estamos nosotros. Tú dices, bueno, ¿y dónde yo voy a encontrar cómo es la voluntad de Dios, hermano? ¿Para qué tenemos esto? ¿Para qué tenemos esto? Mira qué bonita está mi Biblia, ya varias veces la he presentado, gracias por la hermana Leti que le hizo una tremenda restauración. Ahí encuentra los 4 evangelios. Ahí Jesús te dice, esta es la voluntad. El reino de los cielos se parece a esto, a esto, a esto. Y el reino de los cielos son 42 parábolas que habla de misterios del reino de Dios. 42, hermano, que es un número tremendo porque estamos viviendo nosotros la generación 42, que es la generación que va a disfrutar de todo esto. O lo disfruta o lo pierde. Porque ahora la cosa es así. Ahora no hay, la opción es yo quiero lo excelente. Yo anhelo lo excelente. Dice Marcos, bueno, ya leímos ese. Marcos 3:35. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh, wow, ¿cómo es eso? Recuerda, hermano, fueron a buscar a Jesús. Allá estaba María con los demás hijos, porque tuvo más hijos, porque está escrito ahí. Muchos han tratado de tergiversar, y si no eran hermanos enfermos, hermanos, hijos, hijas. Siguió teniendo hijos. Mira, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Dice, ¿quiénes son mis hermanos y
mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que buscan, por lo que aman, por lo que conocen su palabra y la hacen. Esos son mi madre, o sea, mi madre y mis hermanos. Parece como una grosería, ¿verdad? Pero no. El Señor ya había sido revestido del Espíritu Santo a los 30 años para traer el mensaje y para anunciar al Padre, como nunca se había anunciado, para hablar del Padre. Y entonces Él estaba bien asentado en lo que Él había, para lo que Él había sido enviado. Esos son todo aquel que hace la voluntad de Dios. Se une a mí en una unidad tremenda, que más unidad que una madre, ¿verdad? Que más unidad que unos hermanos. Es lo más cerca que tenemos nosotros, que nos criamos nosotros viendo a la madre y viendo a los hermanos. Pero vamos a ver en Juan 9:31 que dice, y que está bonito ese versículo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay personas que no conocen mucho de Dios, pero tienen un temor a Dios y saben que Dios existe. No conocen mucho porque no conocen mucho, pero Dios ama a todo el mundo. Amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Ya sabemos eso. Juan 3:16 es el primer versículo que nos enseña. Y el Salmo 23, eso es lo primero que yo aprendí. Es lo primerito, ¿verdad? Dice, a ese sí oye. Y hay personas que yo veo que no han estado ni conocimiento de iglesia, pero están ignorantes de muchas cosas, pero a Dios Dios es lo más grande para ellos. Dios sí oye la oración de esa persona. Ahí lo dice Juan 9:31. En Hechos 22:14. Bueno, es que hay muchos versículos, hermano. Yo nada más que voy a mencionar la importancia de la condición en la cual Dios nos ha introducido en el reino del amado Hijo. Hay condiciones. Hacer su voluntad. Y si quieres ver su voluntad, vas a encontrar en los 4 evangelios todo lo que Jesús habla de lo que es la voluntad de Él, ¿no? El poder entrar y participar de todas las cosas que el Señor tiene preparado de antemano. Y si no te consuelas con eso, vete a las cartas de Pablo, ve a Santiago, vete aquí a Hebreos, al libro Romanos, al libro de los Hechos, Apocalipsis. En todo eso son gente que hicieron la voluntad de Dios y Dios se manifestó tremendamente. Eso es importante. Dice en Hechos 22:14, ya lo sabemos que fue el llamado que tuvo el apóstol Pablo. Y siempre ponemos ejemplo porque fue llamado apóstol a los gentiles, a nosotros. Y viene con un mensaje directo, el apóstol Pablo. Mucha gente no entiende mucho las cartas. Yo no entendía las cartas del apóstol Pablo. Yo le pasaba por arriba, así como le pasaba por arriba Apocalipsis. Porque no lo entendía tampoco. Mi capacidad espiritual no llegaba a entender eso, siendo religiosa. ¿Ven? Dice, así le dice al apóstol Pablo, el Dios de vuestros padres, Él te ha escogido para que conozcas su voluntad. Lo ha escogido y nos ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al modelo, o sea, veas al justo, mira cómo Jesús andaba, cómo Jesús actuaba, cómo trataba con el Padre, cómo era con los demás, cómo era Él con la misericordia que Dios puso en Él, que Él podía desarrollar un amor tremendo a personas leprosos, gente que tú dirías, no los quiero ver ni cerca, porque va y se me pega a mí. Él les daba solución, cosas así hermosas, ¿no? Dice, para que veas al justo, que es el modelo, y oigas la voz de su boca, que es el Espíritu Santo. Y para eso te he llamado. ¿Y sabes qué hizo el apóstol Pablo? Lo creyó. Estuvo preparándose 14 años. Dice, estuvo en Arabia. Porque nadie lo recibía. Pero le costó años de su vida que toda esa palabra se asentara en su corazón, que lo viviera, que indagara, que el Señor se manifestara en él, en persecuciones, en todo lo que pasó. Y vino a ser tremendo apóstol. Que él decía, no merezco ser llamado apóstol. Él decía eso, hermano. Él decía, yo no merezco, no me pega ese nombre, porque yo perseguí la iglesia, yo no puedo. Yo siempre he dicho
que ese enemigo que lo mortificaba a él, que él decía, Señor, quita de mí esto. Y el Señor le decía, bastante mi gracia. Era todo lo que le hizo a tantos cristianos que él mandó a matar, incluyendo a Esteban. Eso venía a su corazón. Quita de mí, Señor, este dardo, que me lastima porque me está haciendo daño. El Señor le dijo, bástate mi gracia te está cubriendo. Todo lo que tú hiciste, lo hiciste pensando que hacías lo mejor. Y mandó a matar a mucha gente, hermano, tenía una autoridad tremenda para mandar a matar a cristianos. Y eso le dolía pensar, y yo he sido autor de la muerte de Esteban. Fue el verdugo principal el que dijo, comience a tirar la piedra. Y él tiró la primera piedra. Y la ropa de Esteban se la pusieron a él ahí ante sus pies. Él era el verdugo. ¿Tú crees que eso no le dolía? Y él le dolía. Quita de mí, Señor. Quita de mí eso. Pero el Señor le dijo, mi gracia te sustente. Y es lo que nos está sustentando a nosotros. A veces decimos, bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dirígeme, enséñame. ¿No sabes cómo encontrarla? Bueno, si no sabes cómo encontrarla o estás esperando que Dios te hable, la palabra te habla. El testamento de Él es el testamento que nos dejó. Aquí te dice cómo debemos andarlo. Así hemos encontrado cosas que nos han hablado y nos han edificado. Entonces yo tengo que ser edificada también, que la palabra, que yo ame su palabra, que yo coma su palabra. Y eso es lo que va a hacer que este cuerpo responda a la voluntad de Él. ¿Ve? No hacerlo porque debo hacerlo. Es muy diferente. Bueno, cuando somos niños que nos castigaban, nos sentábamos, me recuerdo que, no me recuerdo quién sí, ya me recuerdo, eran unos niños muy traviesos allá en la iglesia, muy traviesos, pero traviesos, que todo el mundo, cada vez que llegaba a la iglesia, ay, mi madre, porque uno no sabía por dónde se salían esos niños. Y el padre los ponía en penitencia, y bueno, y una vez le dijo uno de ellos, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Así digo, porque nos sentaron de penitencia, no sé aquí si usan ese método, a nosotros nos ponían de penitencia. Ahí estarás sentado 2 horas, y nosotros ahí sentados 2 horas. Así a mí me pusieron penitencia muchas veces mi padre, porque hacíamos cosas, travesuras, ¿verdad? Pero nunca se me ocurrió decir por dentro estoy parado, porque el correazo venía. Yo sí, mi papá no creía mucho en filosofía ni nada de eso, ¿no? Pero ese niño le dijo, por dentro estoy parado, aunque estoy sentado. Y hasta le dio risa, porque dijo, mira qué forma de defensa más sabia, ¿no? Pero no, él lo dejó sentado. Y a veces nosotros, el Señor nos pone en una disciplina, pero por dentro estamos parados en nuestros propios pies. Y decimos, bueno, Señor, está bien, yo algún día alcanzaré esa altura. No, sigue, hermano, porque más nunca lo va a alcanzar. Es hora que nosotros entremos en apreciar, no apreciar, sino valorar lo que es hacer su voluntad. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, eso es lo que han sido todos ellos. Buscar la palabra. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo no enseño nada que si no está aquí en el Antiguo Testamento, en la palabra, yo no enseño nada. Él era celoso, era fariseo, también era fariseo, que él había sido educado a los pies de Gamaliel, tenía un conocimiento enorme de las Escrituras. Dice, pero yo no digo nada fuera de lo que dice aquí, no me atrevo, ni fuera de los profetas. Yo me sostengo en la palabra dada por los profetas. Y él era estudioso de las Escrituras. Hay una parte ahí que dice, dile que me mande los rollos. Tenía hasta los rollos, todo el mundo no podía tener los rollos de la ley, eso costaba mucho. Dile que me envíen los rollos. No era así como esto, eran rollotes. Los vimos allá en Israel, ¿verdad? Está Lupe, cuando estuvimos allá. Unos rollotes así bailan y danzan con los rollos de la ley. Qué bueno que podamos danzar con esa palabra, pero nosotros. Ellos danzan porque ellos danzan con la palabra también cuando es fiesta, y es una cosa grandísima lo que pesa. Y él pedía los rollos, mándame los rollos, me hacen falta los rollos. Él conocía las Escrituras, pero el Señor estaba revelándole cada vez más y estaba mostrándole ciertas profecías que se estaban cumpliendo en el tiempo de Pablo. ¿Cuánto más ahora? Ahora se han cumplido casi todas las profecías, hermano. Y todavía veo un pueblo de Dios que
que divaga en qué manera vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo como la iglesia de la esquina, no como la iglesia de allá. Busca cómo quiere Dios ser adorado en espíritu y en verdad. No vamos a estar imitando, porque allá, ahora oí el otro día un anuncio, se lo tengo que decir porque yo lo oí y me tuve que reír. Dice, si usted quiere una iglesia como antes, donde se cantan himnos, no estoy contra los himnos, donde se canta, donde no hay luz, donde no hay luces, donde no hay tamboras, donde no hay instrumentos ruidosos, venga a nuestra iglesia. Y yo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Se dice alabar a Dios al son de bocina, pero si lo dice la Escritura, aplaudirle, cantar salmos, cantarle en esta forma, toca el chofar. Espérate, no, queremos acomodarnos, nosotros no, yo sé que nosotros nos queremos acomodar como era antes, cuando no había conocimiento de nada de las Escrituras, porque así aprendí con mis abuelos, con mis papás y todo. Hermano, el Señor está trayendo algo tan nuevo en este tiempo. Si te lees el Salmo 150, que es un salmo donde dice alabarle con todos los hierros, exaltar al Señor. Yo no estoy hablando de la forma esa que están haciendo ahora, que es un teatro, la verdad, que es unas luces por acá y otras luces por ahí. No me importa, pero no se requiere eso para alabar a Dios. No es tan importante eso, no es tan importante el show, lo importante es de corazón. ¿Me explico, hermano? Hay cosas, yo soy muy celosa en eso. Quizás será mi edad, quizás lo que sea, pero a mí me llega hasta cuando fui hace tiempo que estuve en Guatemala y estábamos en un seminario de alabanza. Era de noche, había mucho frío, estaba lloviznando, pero se oía donde estábamos nosotros, en un lugar muy alto, allá se oía a lo lejos gente cantando una alabanza que parecía, pero en un idioma que no sabía, que era cachiquel, eran indios. Y la hermana María León dice, Tere, vamos, está lloviendo, ponte las botas, porque había frío. Guatemala está frío en invierno. Me puse las botas, dice, vamos caminando, porque eso es para allá donde está, no sé qué zona. Cuando llegamos allí, era gente, había un frío, estaba lloviznando, y era solamente un techito así de carpa, era como una carpita con 4 palos. Y yo, y aquella gente estaban cantando, pero con todo su corazón. Yo estaba emocionada, hermano, y saqué hasta video, tengo hasta video de eso. Y lo que más me emocionaba a mí, que iban con sus niñitos enganchados aquí atrás, y los niñitos, yo no los veía llorando, estaban los niñitos contentos. Aquí se lo ponen aquí atrás. Sí, ajá, como una bolsa así atrás, ahí sí. Y hay otros que tenían uno acá y otro enganchado acá. Y ellos estaban alabando al Señor, pero con todo su corazón, hermano, con una guitarrita y traca. Y nosotros, bueno, pues nos sentamos atrás para disfrutar realmente. Bueno, nos paramos porque todo el mundo estaba parado, a disfrutar verdaderamente de esa gente tan sencilla, pero que estaban cantando con una clase de corazón. Que yo, mira que había estado en muchos lugares, no había visto una cosa tan sencilla, tan simple y tan de corazón. Me quedé en shock, de veras me quedé en shock. Digo, Señor, verdaderamente tú no buscas calidad en el sentido humano, no que sean personas que estaban así preparadas, no, hermano. Y empezó, y cuando nos vieron dijeron, ¿quiénes son? María dijo, bueno, pues hablaban también español, vienen de Guatemala, pero todos eran indígenas. No, venimos de allá de San Antonio de Texas. Oh, vamos a orar por ellos. Empezamos a orar por nosotros. No sé lo que dijimos, pero ahí estuvieron orando por nosotros. ¡Qué hermoso! De ver, hermano, fue todo tan sencillo. Después dijeron, ahora vamos a repartir, ya para terminar, vamos a repartir algo ahí. María dijo, vamos, porque yo no sé qué cosa van a dar. Yo no sé. No, porque yo no sé, no conocíamos la cultura, ¿no? Dice, no, vámonos ya, hasta aquí, porque ellos iban a repartir algo ahí que según no sé qué cosa era para todo, pero era algo que ellos hacen allí, pues no sé. Dice María, no, vámonos ya. Y entonces ahí saludamos, pero ese momento a mí me quedó grabado. Y vimos y digo, Señor, qué cosa más grande que tú dices que de los pobres verdaderamente es el reino de los cielos. Así lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
como niños estaban cantándole a Dios. Esas son experiencias que nos han dejado a nosotros, pues a mí me dejaron impactado. Pero bueno, vamos a terminar ya. Tenemos estos 4 evangelios y tenemos el Hechos, que es un libro que es podemos decir, Evangelio de los Apóstoles, porque ese es el Evangelio de los Apóstoles, de lo que ellos hicieron, del resultado de caminar con Jesús. Qué éxito tan grande tuvieron, que hasta la sombra de Pedro sanaba. Qué éxito tan grande tuvieron, porque se decidieron mantenerse en la voluntad del Señor y obedecerle en todo. Cambiaron su forma de vivir, su forma de pensar, tuvieron conciencia de haber sido trasladados al reino de su amada Dios. ¿Verdad que cuando conocemos al Señor todo cambia? Hasta la forma de pensar. Si teníamos siempre ahí la espada, a ver a quién le cortamos la cabeza, se nos cae la espada y decimos: Dios, tú eres el vengador. Señor, te pongo esta causa en tus manos. Tú sabes lo que haces. Y cambiamos hasta en esa actitud, en todo, ¿verdad? Aprendieron a orar, nunca habían orado como Jesús les había enseñado. Aprendieron que era muy importante seguirle. Eso es lo que yo te quiero pasar. Síguelo. Sigue las huellas del rebaño. Y el rebaño va junto con el pastor. El rebaño va detrás del pastor. A donde quiera que vaya el rebaño no dice: oye, pastor, te equivocaste. No, va detrás del pastor, porque sabe hacia dónde te lleva el pastor. Y gracias a Dios nosotros tenemos el mejor pastor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros hemos dicho somos pastores de ustedes, no. Ustedes son ovejas de Él. Nunca me gusta decir son mis ovejas. Eso para mí es como robar el lugar. No me gusta. No me gusta. Ustedes son las ovejas del Rey, del Señor. Y nos pusieron aquí de siervo, simplemente un siervo. No me gustan los títulos tampoco. No entiendo de eso tampoco. Ni creo que deberemos de llevarlo. Lo que podemos decir es: Señor, gracias, porque hacer tu voluntad es lo que me agrada a mí. Y si no sabes cómo pedir eso, dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ten esa oración y vamos a tenerla ahorita. Si verdaderamente en nuestro corazón está esto, el responder hacia el Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quizás mi voluntad es pensar: yo debo servir al Señor de tal forma. Espérate, déjate guiar. Como tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios quiere hacer la voluntad contigo, pero de otra forma. Amén. ¿Podemos entender esto? Sí. A veces nosotros hemos registrado: esto es lo que yo quiero hacer, pero Dios te desvía porque quiere hacer. Ya Moisés pensó: yo me quedaré, me moriré cuidando ovejas y aquí se acabó todo, aquí en esta tierra donde estoy. Dios le dijo: no, todavía tengo un proyecto para ti. Y ese es el proyecto que el Señor tiene para todos. Nosotros estamos en ese proyecto. Como decía el apóstol Pablo, esta es la profesión más grande, la profesión de vuestra fe. Esa es la profesión que dijo el hermano Pablo, teniendo tantos grados y teniendo tanto estudio y teniendo tantas cosas. Él dijo: todo lo estimo como basura. Es más, dice: todo lo estimo como estiércol, por tal de asirme de esta vena de vida. No estimo más nada ser esto ni ser aquello, sino hacer la voluntad, oír la voz del justo, ¿verdad? Y seguir su vida, como dice, ver el modelo, verlo a Él. Ese fue el deseo. Y mira a Dios cómo le abrió el panorama tan tremendo al apóstol Pablo. Lo capacitó. Queremos ser capacitados, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor, pero vamos a ponernos en pie. Y yo quiero, hermano, que con todo tu corazón, yo voy a orar, pero con todo tu corazón, hermano. Esto no es un mensaje emocional, no es un mensaje que diga: bueno, pues vamos ahora a orar y para cubrir este mensaje. No, de corazón y de verdad. Dígale al Señor: yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Padre, nosotros venimos delante de ti. No solamente, Señor, sabemos todo lo que hemos recibido, sabemos que nos hemos gozado en tu presencia, sabemos que todas las cosas, Señor, se han cumplido, todas las profecías, Padre.
Lo que falta por cumplirse es lo más difícil, Señor, que es la entrega total de cada hijo tuyo, Señor. Todos necesitamos, Señor, ser trasladados al reino de tu amado Hijo, Señor. Y nosotros queremos que tú nos enseñes qué voluntad tú quieres, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros, Señor? Lo importante que eres tú, no somos nosotros. Tú eres el importante, Señor. Como dijo allí, ¿qué tú quieres que haga, Señor? ¿Qué tú quieres que haga? Así como el apóstol Pablo te dijo, sí, Señor, dime, ¿qué tú quieres que haga? Y tú le dijiste, hacer mi voluntad. Conocer verdaderamente toda la labor que ha hecho este justo y que sigue haciendo. Y seguirle. Seguirle porque Él es el modelo. Eso es todo lo que tú le dijiste, Señor. Nosotros queremos en esta hora, en la sencillez de nuestros corazones, que tú nos muestres y tú nos hables y tú nos enseñes. Que nosotros, si hemos sido descuidados en leer todo este testamento hermoso que tú nos has dado, y no es leerlo, es comerlo, es vivirlo, es experimentarlo, Señor. Que entre en nosotros ese deseo, ese celo, Señor, como así el apóstol Pablo tenía ese celo tan grande por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, para que Cristo fuera formado en cada uno. Que así también nosotros tengamos ese celo. Esa es la voluntad para contigo, Señor. Yo te pido en este día por todo tu pueblo, donde quiera que se reúna, que tomen seriedad. Que no solamente quieran una posición, que no solamente quieran ser reconocidos, Señor. Tú dices que tú fuiste enviado a servir, ni siquiera a ser servido, Señor. A servir. Y ese es el llamado, Señor. Llamado a servir. Por eso te damos gracias, Señor, en este día, que reconocemos todo esto. Y sí te pedimos perdón, porque a veces, Señor, hemos andado en nuestros propios caminos, en nuestra propia manera, antigua manera de vivir, que a ti no te agrada para nada, Señor. Y queremos ser verdaderamente idóneos, Señor. Seguirte a ti es nuestro mayor deseo. Yo te doy gracias, yo te bendigo. Sé con mis hermanos a través de internet, a través de aquellos hermanos que están lejos, Señor, que están pasando tribulaciones, están sufriendo por causa del nombre, Señor, o por causa de los hombres que quieren manejar la vida de todos, Señor. Que se deje manejar, Señor, pero no manejar, que se deje mover por ti, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano.